Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Supongo que habrán descansado. Ya estaremos preparados para continuar con el Congreso. Ánimos renovados. Muy buenas tardes, doctor De Vincenzi. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien, con un descanso reparador, listos para escuchar sobre temas de robótica, computación cuántica. Vamos a ver el tema de la computación cuántica y nuestra sociedad. Vamos a verlo desde el punto de vista de la tecnología y de la ingeniería de software y que el efecto que va a generar con nosotros. Y bueno, vamos a ver cómo seguimos desde la mano de la inteligencia artificial en la innovación, ¿no? Que es claramente nuestro core. Así es, doctor, así es. Por lo tanto, vamos a empezar con este bloque, pero claro, se puede imaginar que están todos esperando saber los resultados de los sorteos, ¿no es cierto? Teníamos pendiente la entrega de premios del primer bloque, el de innovación y también el de emprendedorismo y management. Así que vamos a comenzar entonces justamente por la entrega del primer premio, mencionar además quién es el ganador de los mismos. Ya los voy a buscar, que aquí me los están pasando. Así que si me esperan un segundito. El primer premio entonces ha sido el de innovación para Alejandro Esperguín Olmos. Ale Esperguín. Estimado, seguramente la gente de Community Manager se va a poner en contacto con usted, si ya no lo ha hecho, para la entrega de lo que es un monitor Lenovo de 22 pulgadas, una cámara web 720 de la empresa IT360 y un servicio de hosting ilimitado por un año con dominio incluido. Estimado, felicitaciones. De la misma forma, entonces, para el segundo bloque, el de emprendedurismo y management, en este caso, acreedor de una tablet EXO, una cámara web 720 de la empresa IT360 y un servicio de hosting ilimitado con dominio incluido por un año. Y estamos hablando de Kaya, @Kaya 2K. Reitero, seguramente del grupo de Community Manager ya se deben haber puesto en contacto con ustedes para que puedan retirar los premios correspondientes, ¿sí? Felicitaciones. Bueno, y por supuesto, si comenzamos con un nuevo bloque, también tenemos una nueva oportunidad de obtener un premio, y en este caso se trata de una notebook GeFast modelo N151, una cámara web 720 de la empresa IT360 y un servicio de hosting ilimitado con dominio incluido durante un año. Así que, estimados, a partir de este momento ya pueden comenzar a tuitear @City, numeral City, numeral Robótica, y de esa forma comenzar a participar por este bloque. Y no nos olvidemos del premio final, ¿no es cierto? Y que en cada uno de los bloques será necesario que justamente hayan tuiteado para poder participar del mismo, que es una notebook más. Ya que estamos hablando de justamente de premios y demás, voy a preguntarle a la gente de Community Manager cómo le ha ido en esta última etapa, si hay alguna novedad que tenemos para comentarle a nuestro público. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Daniel, ¿Todo ¿estás por bien? allí? ¿Cómo te Acá va? estoy, todo bien. Muy Bueno, bien. venimos teniendo interacciones, llegamos a tener interacciones durante el receso, o sea, algo que demuestra que están todos ahí metidos a full con el Congreso, así que estamos muy, muy contentos. Ya fueron notificados los ganadores también por medio de Twitter, así que felicitaciones a los dos primeros ganadores. Y hago una mención chiquita acá a unas empresas que nos fueron apoyando, que son Rosenthal Inversiones, que es un grupo empresarial con más de 40 años de trayectoria, con participación en el sector agropecuario, de construcción, hotelería, alimentación, tecnología, etcétera. WN Power, que queremos agradecer especialmente a esta empresa líder en servicios de web hosting y soluciones en la nube por acompañarnos en una edición más. Ya son años y años, como decían antes los expositores, estoy hace 20 años, 22 años, bueno, a las empresas también nos están apoyando hace muchísimos, muchísimos años. Exo, una de las empresas nacionales de tecnología con mayor trayectoria en la Argentina, proveyendo equipos informáticos, infraestructura tecnológica y servicio de capacitación.
Y GEFAS, tecnología de punta de inteligencia artificial pensada para estudiantes y profesionales. En las próximas salidas vamos a seguir agradeciendo a empresas y también vamos a aprovechar para hacer una mención a todos los medios que nos fueron sacando en la previa a lo que fue el Congreso, para la conferencia inaugural, tanto de Rosario como de Buenos Aires. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Daniel, gracias por tu información y estaremos esperando justamente tu próxima participación. Bueno, y ahora sí, doctor, ya ingreso entonces en lo que es el bloque realmente de robótica, para lo cual les recuerdo a todos que va a existir exposiciones de cada uno de los participantes de este bloque. Pueden ustedes ir registrando sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas, las cuales serán transmitidas por el moderador a cada uno de los expositores. Y voy a presentar a quien será el moderador de este bloque, el ingeniero Pablo Vilaboa, ingeniero en sistemas de información de la Universidad Abierta Interamericana, licenciado en tecnología educativa de la Universidad Tecnológica Nacional, maestría en tecnología informática, Universidad Abierta Interamericana, director de la licenciatura en producción de simuladores y videojuegos de la universidad y también profesor titular concursado en la carrera de ingeniería en sistemas, profesor también en la licenciatura en producción de simuladores de videojuegos y, por supuesto, profesor también en otras universidades, como en el área de diseño de sistemas en la Universidad de SEMA. Estimado ingeniero Vilaboa, es un gusto tenerlo aquí y le cedo la palabra para presentar a su distinguido panel. Mar, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, formar parte de este evento. Creo que va a ser un bloque muy interesante porque vamos a integrar inteligencia artificial, robótica y videojuegos. No es un tema menor, obviamente de la mano de profesionales destacados que nos van a brindar no solo su experiencia, sino la manera de explicarnos con mucha sencillez y con casos prácticos qué es esto de la inteligencia artificial, que hoy es un tema de boga y está en la mesa de debate en la industria y en las mismas academias. Así que muchas gracias, Edelmar. Bueno, damos comienzo al bloque de robótica aplicada. Como les decía, va a ser un bloque muy interesante. Va a ser un contenido que les va a dar mucho material para seguir charlando en la semana y aplicar esto, obviamente, en su vida profesional. El primer orador que vamos a tener en este bloque es el magíster ingeniero Néstor Balich, director del Laboratorio de Robótica Física, director del Laboratorio Creativo 3D, investigador del Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática de la Facultad de Tecnología Informática en la Universidad Abierta Interamericana. Néstor, como siempre, es un placer poder presentarte y te dejo la palabra para que puedas contarnos un poquito de qué se trata esto de la robótica y los gemelos digitales. Gracias, Pablo. Un gusto también estar en este bloque junto a Gonzalo y Constanza también. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno y coloquial posible. Voy a compartir. Hola, bienvenidos al laboratorio de IoT con capacidad de gemelos digitales. Mi nombre es Néstor Adrián Balich, soy director del Laboratorio de Robótica Física e Inteligencia Artificial del Centro de Investigación de la Universidad Interamericana. Bueno, cuando pensamos en gemelos digitales, se nos ocurre un gemelo digital que creamos en el laboratorio. Es un clon mío, pero lamentablemente esto no es un gemelo digital. Entonces, le volvimos a decir a la IA que nos cree un gemelo digital, a ver qué era lo que hacía, con mejores características, un poco más estilizado. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en ese software casi invisible que está moviendo los hilos de nuestro mundo, un mundo cada vez más y más conectado. Pensemos en todo, desde los aparatos que tenemos en casa hasta las enormes máquinas en las fábricas. Detrás de todo eso hay un lenguaje que, casi en secreto, los está conectando a todos. Bueno, ahí les dejo una consigna para que participen en el chat, a ver cuál es este lenguaje del IoT. Pónganlo en el foro del evento. Este tampoco es un gemelo digital, así, aunque me veo un poco más lindo porque soy un poquito más joven. Vamos a contarle un poquito de historia. Nosotros a lo largo del CITI fuimos evolucionando en el estudio de los clones digitales. En 2021, la generación 1 de nuestro profesor robot
Lo presentamos hecho con Unreal y MetaHumanos, que es una tecnología que se usa para videojuegos, pero también se podía usar para otros objetivos. Nosotros decidimos usarlo para hacer nuestro primer profesor robot. En 2023 y 2024 probamos también usando otra tecnología, que es una tecnología de JavaScript para el control de avatar, y le sumamos ChatGPT a nuestra robot. En ese momento se llamó Electra. Yo le dejo los links por si quiere más información, o también en algunos casos le dejo el link a GitHub. En generación 3, que es 2024 empezamos y ya nos entusiasmamos y ya cortamos la generación 3 y vamos por la 4. Empezamos a usar SatStalker, que es un servicio de inteligencia artificial, una aplicación gratuita, ahí les dejo el link, se pueden bajar de GitHub, que permite animar con modelos de IA una fotografía. A eso le sumamos ChatGPT, que ya lo habíamos usado, y empezamos a integrar con Notebook LM, que es una herramienta bastante potente también. En 2025 ya empezamos a crear, a mediados de este año, a crear nuestros propios modelos, que esperamos terminarlo para fin de año y ya tenerlo operativo el año que viene. Para eso utilizamos un modelo de animación con la inteligencia artificial avanzado que se llama One. Reutilizamos el modelo de comunicación que habíamos creado con ChatGPT y Notebook LM y agregamos Pinocchio, que es un framework que nos permite instalar la inteligencia artificial en nuestros propios servidores cloud, tanto en el laboratorio como en la nube que tenemos del laboratorio. El origen de los gemelos digitales surge allá por los años 60 y 1970. Surge la primera idea de un gemelo físico, un gemelo de hardware. En el caso de un gemelo digital, el hardware sería yo, si es un gemelo mío. Y en el caso de un gemelo digital de la NASA, era una réplica de una de las naves que estaba en órbita. Houston, tenemos un problema. Experimentamos una fuerte pérdida de tensión. Hay una fuerte propulsión. ¿Qué sucede con la computadora? Hemos quedado desconectados. Hay otra señal de alarma. Se escucha el audio, ¿no, Pablo? Revisaré los motores. No hubo falla en la válvula. Tal vez sea el C. Ya está funcionando la computadora. Se escucha muy bien. Se ha encendido una luz de alerta. Indispensable hacerlo. Y hay varias señales de advertencia. Es preciso reorganizar y reiniciar los motores. Cielos. Este es un caso real. Jefe, su pulso se eleva. El Apolo 13 tuvo problemas en órbita y había que resolverlo. En aquel momento no existían los gemelos digitales, pero se les ocurrió crear un gemelo de hardware, una réplica exacta de la nave espacial que estaba en órbita, que en ese momento tenía problemas de energía. Las baterías ya se habían agotado y no se podía superar un pico de 20 amperios en lo que era el consumo de corriente, porque sin corriente eléctrica no funcionaba la nave. Entonces crearon un gemelo en tierra, donde uno de los astronautas que quedó en tierra, lo que hacía era hacer una secuencia del encendido de los aparatos eléctricos, tratando que no supere los 20 amperios, ¿no? Que era el momento crítico de la misión. De eso dependía tanto el éxito de la misión como la vida de los astronautas. Y esto es un caso verídico. Ken? Go ahead. Is your computer on now? Up and running. How do we look? Nuestros celulares tienen mucho más poder de cómputo que esta computadora. I think we got it, buddy. En el momento cuando logran su objetivo, el siguiente paso era que los astronautas repliquen esa secuencia y por suerte volvieron a Tierra sanos y salvos. Entonces, ¿qué es un gemelo digital? Un gemelo digital es una representación virtual dinámica de un objeto o sistema físico. Está conectado en tiempo real. ¿Por qué los anteriores no eran gemelos digitales? Porque eran simulaciones que actuaban por sí solas. En el caso de un gemelo digital, lo que se replica en Tierra, exactamente en el mismo momento, tiene que replicarse en el espacio, por ejemplo. Y viceversa. Para eso se necesita comunicación de alta velocidad. Las características principales de un gemelo digital son correspondencia en tiempo real, conexión de datos en tiempo real, retroalimentación bidireccional, una evolución continua, o sea que el gemelo digital tiene que evolucionar de lo mismo que lo hace el real, sea un humano o sea un robot,
y poder tener facilidades para la predicción y el control. Entonces, un gemelo digital se vale de estos datos que en tiempo real vinculan a los dos gemelos, como si fuera una sola persona, un solo robot, un solo dispositivo. Existen 4 tipos básicos de clasificación de gemelos digitales. Tomé la de IBM, que es una de las que más me gusta. Gemelos a nivel proceso, gemelos a nivel de sistema de unidad, gemelos activos y gemelos de componentes o partes gemelas. Ustedes verán en dónde ubican este gemelo que mencionamos como ejemplo. ¿Qué aplicaciones tenemos? Industria aeroespacial, como les había comentado, ciudades inteligentes, en donde uno puede tener una réplica de un dispositivo, de un sensor, por ejemplo, de terremoto, que en tiempo real lo tengo en un edificio, y una réplica de ese edificio en tiempo real para ver cómo se comporta. También esto nos permite hacer una predicción, porque el modelo, al ser un modelo físico, puedo salirme de la réplica de gemelo y hacer una predicción, por ejemplo, si ocurriera un terremoto en Italia. Robótica y educación, que es nuestro punto fuerte de estudio, porque detectamos que había una brecha tecnológica y de hecho ese es mi trabajo doctoral sobre gemelos digitales y educación. En la industria, que es uno de los primeros lugares en donde se empezó a utilizar, y también en salud se está utilizando y es también un nicho muy importante de investigación en la actualidad. Estos gemelos digitales nos permiten, en el caso de salud, replicar órganos en tiempo real, el funcionamiento en una máquina que está monitoreando a través de sensores remotos. Hay toda una parte IoT, por eso era que lo traíamos a colación, que se dedica a definir protocolos, estándares de seguridad, pero ya pensando en la próxima generación de dispositivos IoT, que son estos gemelos digitales. Gemelos digitales en robótica y educación, ¿qué nos permiten hacer? ¿Qué nos permitieron? ¿Y cómo lo usamos nosotros en las materias que estamos dictando? Permiten simular robots en tiempo real, físicamente. Entonces podemos tener un grupo de alumnos programando los robots en el aula y otro grupo de alumnos programándolo en su casa. Y los dos están trabajando sobre el mismo robot físico. Esto también nos trae una tecnología que nosotros ya veníamos desarrollando para lo que son laboratorios remotos a distancia, que la pudimos reconvertir y hacer un salto más. Entonces, muchas veces está bueno esto de evolucionar en los proyectos y reutilizar lo que nosotros ya tenemos para generar una nueva instancia. En el caso de robots reales también y simulación, podemos tener un robot en una parte del mundo y un gemelo digital en esta parte, y los ingenieros están viendo cómo ese robot funciona en tiempo real, modifican su comportamiento y esto se modifica en la fábrica, en tiempo real. Facilita el aprendizaje remoto y colaborativo. Un robot que aprende en un lugar a través de algo que se llama Cloud Robotics puede exportar ese conocimiento a otra parte del mundo, a otro robot, que instantáneamente aprende a hacer una tarea para la que no fue programado, pero su gemelo digital en otra parte del mundo sí lo hizo. Reduce costos y riesgos al poder trabajar en entornos simulados. El simulador que desarrollamos nosotros, se llama STER, permite programar estos robots en modo simulado y luego cuando uno prende el robot se conectan y empiezan a sincronizarse y a trabajar uno junto al otro. ¿Qué tecnologías hacen posible un gemelo digital? Robots y hardware. Poder construir nosotros nuestros propios robots, en este caso robots educativos, a través de Arduino, placas SP32 o incluso PLC, que se usan mucho en la industria. Esto nos permite poder investigar también sobre el hardware y la construcción de estos robots físicos. IoT y sensores, como los sensores acelerómetros, sensores de luz, cámaras, procesamiento en tiempo real con inteligencia artificial. Analítica, uno puede tener, cuando empieza a tener muchos dispositivos en una fábrica y muchos gemelos digitales, necesita analizar cada vez más volumen de información. Imaginen si esto se traslada a una ciudad y uno quiere monitorear en tiempo real con gemelos digitales las redes de tráfico, las redes de residuos, los transportes públicos. Esto es posible, pero se necesita la próxima tecnología en IPv6, y que nos permite tener más dispositivos conectados a Internet, y la nueva tecnología
en G5 que nos permiten más velocidad de comunicación entre dispositivos. Simulación y modelos 3D, y esto tiene que ver mucho con videojuegos. Toda la parte de realidad aumentada y VR o realidad virtual pega mucho con esta tecnología. ¿Por qué? Porque nos permite generar mundos físicos replicados en mundos virtuales, pero un mundo físico real y que actúa en consecuencia. Ahí está. ¿Cuál es el futuro de los gemelos digitales? Integración de robots que aprenden y evolucionan en paralelo, colaboración en la nube, múltiples robots conectados en tiempo real. La industria 5.0, que es agregar procesos de eficiencia con inteligencia artificial, con estas tecnologías que vinculan al robot. Realidad aumentada, entornos inmersivos, realidad virtual, que todavía es algo que se está esperando que sea incipiente, si bien quería hacer una revolución, no lo llegó todavía, pero NVIDIA es uno de los que está trabajando más fuertemente en la generación de placas de video para poder lograrlo. Educación y ciencia, el área que nosotros estamos tratando de impulsar en Argentina, y autonomía y predicción en cuanto a fallas. Ya que está, también le pedimos a la inteligencia artificial que hiciera otro clon y le preguntamos, bueno, ¿qué pasaría si hubiera nacido mujer? Mezclando lo viejo con lo nuevo a través de la tecnología, nos queda una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo será el futuro? Esta es un video muy interesante de NVIDIA y de modelos de robots de gemelos digitales. Vemos como en tiempo real pueden interactuar sus gemelos, no solo en un entorno, sino en diversas máquinas, cómo aprenden a mover objetos sin necesidad de hacerlo en la vida real, cómo las fábricas pueden replicar modelos de comunicación, se pueden probar algoritmos, se pueden generar nuevos algoritmos. De hecho, ahora las inteligencias artificiales generan sus propios algoritmos evolutivamente. Ahí vemos un lindo robot que está aprendiendo a cocinar, cómo se integrarían estas redes de comunicación en el mundo real y cómo se mapea la visión artificial en un entorno simulado y en un entorno real. Vemos robots despaletizados, robots bípedos cada vez más cercanos, capaces de hacer las funciones en el ser humano. Lo bueno del futuro es que los construimos en nuestro presente. Muchas gracias. Como siempre, la manera que tenés de presentar los conceptos claros y muy precisos hacen que alguien como yo, que conoce los temas de manera muy superficial, empiece a entender cosas que al principio no tenía muy claras. Muchas gracias, como siempre. Y me doy cuenta de una cosa, necesito un gemelo digital para mañana, Néstor. Si me das una mano. Lo podemos hacer en el laboratorio. Gracias, Pablo. Gracias, Néstor. Bueno, pasamos al siguiente orador. Como siempre es un gusto para mí también presentar al licenciado Gonzalo Zavala. Gonzalo es director del Laboratorio de Robótica Educativa, investigador y del Centro de Investigación de Altos Estudios de Tecnología Informática CAETI en la Universidad Abierta Interamericana, de la Facultad también de Tecnología Informática. Es una persona con vasta experiencia en robótica, ganador de muchos premios en los últimos años. Nos sorprende siempre uno que cree que hasta ahí llegamos y Gonzalo siempre tiene algo más para presentar. Como siempre, un gusto para mí estar acá y compartir tu experiencia en este foro, Gonzalo. Muchas gracias, Pablo. ¿Se me escucha bien? Yo, perfecto. Bueno, gracias por todos los piropos. ¿A cuántos les dirás lo mismo? Nadie, Gonzalo, te juro que soy yo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, qué tema, ¿no? Este de la robótica y la inteligencia artificial. Dos temas que en los últimos años esta unión entre ambas temáticas, ambas disciplinas, ha desarrollado un conjunto de dispositivos robóticos que permiten realizar tareas altamente complejas, cosas que, te diría, hace 10, 15 años no sé, imaginábamos, o por lo menos no salían de los libros de la ciencia ficción y de las películas, ¿no? Con lo cual hay un montón de temas que empiezan a generar ruido, si se fijan. Creo que
cada 4 notas sobre inteligencia artificial, 3 hablan sobre el tema del trabajo, ¿no? En particular, dentro del grupo de investigación que coordino, principalmente porque empezamos a trabajar con robots de rescate y con robots de fútbol de robots, empezamos a desarrollar los mismos problemas, soluciones a problemas que tienen que ver con vehículos autónomos, ¿no? Por lo tanto, la idea es hoy enfocar un poquito, y voy a compartir una presentación, en todo lo que estamos investigando o se desarrolla vinculado a esta comunión entre inteligencia artificial y los vehículos autónomos, ¿no? Creo haber compartido correctamente. Para que voy a compartir también sonido, ¿no? Y utilizar para video. A ver qué tal se ve. Decime, Pablo, si en algún momento se ve, porque cuando se comparte para video a veces se ve un poco de mala calidad. Decime Hay como un si se poquito ve de bien. pixelado en los bordes. Bueno, lo mantenemos así. Si me decís que se ve muy mal, lo cambio en un momento y después Igual, vuelvo ¿eh? para ver los No, no. videos. ¿Ok? Se puede distinguir y se aprecia la presentación. Bueno, si no, avisame y lo cambiamos y ponemos un mejor modo para los videos. Muy bien. Bueno, antes de empezar en particular a hablar sobre cuestiones técnicas, hoy a la mañana tuve que dar una charla también a chicos de quinto y sexto grado con respecto a esto, inteligencia artificial y robótica, y es notable lo que surge, y a partir de eso también lo presentaron en un momento, esta cuestión de si yo tengo robots que empiezan a tomar decisiones cada vez más complejas, hay ciertas decisiones que de alguna manera tienen un contenido moral por detrás. Y esto que estoy presentando es un ejemplo clásico, ya lo hemos presentado otros años, de qué ocurriría con un robot que tiene que tomar una decisión donde, y puede tomar esa decisión porque tiene la capacidad de cálculo para realizarlo, pero donde las consecuencias van a traer deterioro en vidas humanas, etc., ¿no? Este caso es el dilema de los vehículos autónomos, el dilema moral. Tenemos un camino de un solo carril donde está bajando un microescolar y subiendo un auto autónomo y se encuentran de frente de manera tal, por la velocidad, las condiciones del camino, etcétera, que las únicas decisiones posibles son o chocan de frente, con una posibilidad de víctimas tanto en el micro como en el vehículo autónomo del 80%, o sea, cada una de las personas que están en los vehículos tiene un 80% de probabilidades de fallecer y un 20% de salvarse, o si el vehículo autónomo se lanza por el barranco, ¿sí?, a la derecha, hay un 100% de probabilidades de que la persona que está en el vehículo autónomo fallezca, pero se salvan, en este caso lo hicimos más dramático, un microescolar, las personas que están dentro del micro. Entonces la pregunta es, ¿qué decisión tiene que tomar, o ustedes que están viendo esta presentación, y que seguramente son la mayoría de los que están presentes desarrolladores, futuros desarrolladores, programadores, qué programarían de comportamiento dentro de estos vehículos autónomos? Es decir, ¿qué decisión o cómo defino yo ciertas categorías de decisión dentro de un vehículo autónomo ante estas circunstancias, ¿no? Y para eso, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, creó una experiencia que ustedes pueden vivenciar en ese link que está ahí, espero que se esté viendo bien, moralmachine.net, en el cual tienen que decidir ante ciertas situaciones, por ejemplo, esa que están viendo ahí, tiene un vehículo autónomo que o sigue de frente y se choca contra una valla y mueren todos los ocupantes que están en el vehículo autónomo, que son dos mujeres y dos personas atrás, una mujer y un hombre, ¿sí? O se desvía y atropella a 3 runners mujeres y un runner varón, es decir, 3 personas que se cuidan la salud, que son jóvenes, pero que están cruzando con la luz roja. Entonces, que están cometiendo una infracción, por lo tanto, de alguna manera tendrían cierta culpabilidad de estar cruzando en ese momento. Bien, y les aparecen, creo que son 13 situaciones en las cuales ustedes deciden cuál de las dos sería correcta o moralmente correcta o menos incorrecta para la decisión del vehículo autónomo. Cuando uno empieza a hablar sobre desarrollo de robots inteligentes, y principalmente en la historia de la robótica, uno piensa en este sueño de crear un ser de imagen y semejanza,
Una de las cosas interesantes que tiene esto, que pensar en cómo funciona un robot, desde cuestiones como cómo camina o cuestiones más complejas como esta que estamos presentando, es de alguna manera pensar en nosotros mismos. Por ejemplo, el desarrollo de redes neuronales, de alguna forma fue reflexionar y experimentar, ser un gemelo, como estaba diciendo Néstor recién, un gemelo digital de lo que es nuestro proceso cerebral. Por lo tanto, determinar, jugar este juego del MIT, también nos hace reflexionar sobre cuáles son nuestros conceptos morales, ¿no? Nuestros valores con respecto a esto. Entonces, hoy en la mañana, por ejemplo, en la charla con los chicos, una de las cosas que surgió fue, bueno, pero si el micro que viene de frente, en vez de traer estudiantes, es un micro de la cárcel y trae presos, entonces ahí valdría la pena, ¿no? Y uno empieza a evaluar ese tipo de cosas y a definir qué es una vida, si hay vidas más importantes que otras, etcétera, que escapan a lo meramente humano en un futuro muy próximo, porque van a ser decisiones que van a tener que tomar los robots también. Yo les voy a contar, al finalizar la charla, qué decisión se ha tomado hasta ahora dentro de la industria con respecto a estos casos. Algo muy interesante que me contó los chicos de la mañana fue que Tesla en estos momentos obliga, no te permite estar sobre un auto autónomo sin tener las manos sobre el volante y mirar hacia adelante. O sea, el vehículo se maneja solo, o por lo menos estar mirando hacia adelante, estar atento a la conducción. El auto se maneja solo, pero tienes que estar atento por cualquier problema que surja. Y de alguna manera estaba pensando yo cuando volví de la charla que lo que está haciendo ahí Elon Musk, Tesla, la empresa, es tratar de sacarse la carga moral de la decisión de este tipo del vehículo, o de la fábrica, o de los desarrolladores, y poner esa decisión moral sobre la persona que está en el vehículo, ¿no? Pero bueno, nada, son tiempos extraños y tiempos en los cuales tenemos que pensar ciertas cosas que hace 10, 15 años eran imposibles o inimaginables, más que en el arte. Vamos a una cuestión un poco más técnica. Aquí llamamos nosotros una navegación autónoma, aquí llamamos un vehículo autónomo, bueno, un sistema, un conjunto de hardware y software que es capaz de ir de un punto a otro sin tener ningún tipo de intervención humana, en ese momento, obviamente, mientras tiene la capacidad de adaptarse al mundo que lo rodea, de percibirlo en tiempo real y adaptarse, ¿no? Esto difiere muchísimo de lo que eran los robots industriales o algunos de los robots industriales, en el cual el robot industrial en general se maneja dentro de un entorno bastante controlado. En este caso, el submarino, el dron, tomemos de ejemplo el dron, a pesar de que el mundo cada vez que lo rodea no es un mundo que cambia demasiado, visiblemente la presión, las corrientes de aire, etcétera, hace que efectivamente esté en un mundo completamente dinámico y tenga que adaptarse a eso continuamente. Ni hablar de un vehículo autónomo que recorre la ciudad, otra vez un submarino que tiene que ir navegando entre animales, rocas, etc. ¿Qué problemas tenemos? ¿Cuáles son los focos que tenemos que atender cuando pensamos en navegación autónoma? Por un lado, el reconocimiento en tiempo real de ese entorno altamente dinámico, ¿sí? En los robots industriales tengo tiempo para hacer ese reconocimiento, acá lo tengo que hacer en tiempo real. Un ejemplo que damos habitualmente es si un robot tiene que pintar un auto o atornillarlo, no tiene que perseguirlo por la fábrica, lo tiene en un lugar, puede medirlo, establecer exactamente las cotas de movimiento y a partir de ahí realiza su tarea. El auto que tiene que andar por la calle y tiene que esquivar a otro, lo tiene que definir en tiempo. El segundo aspecto es todo el posicionamiento local y global, o sea, el posicionamiento dentro del lugar en el que se encuentra, en la calle, cuando está doblando, cuando va a estacionar, etcétera. Y el posicionamiento a nivel global, que eso lo tenemos bastante solucionado, ustedes se lo imaginarán, con sistemas como Waze, Google Maps, etc. Un tercer punto es la planificación, es decir, cómo hago para planificar también en forma local mi movimiento, cómo hago para esquivar esto, cómo hago para doblar, cómo hago para frenar ante el semáforo, etc. Y la planificación a largo plazo, que es qué recorrido tengo que hacer para llegar de un punto a otro en forma óptima, evitando ciertos obstáculos, etc. Y por último, robots que se manejan por fluidos o en mundos 3D, como pueden ser los robots aéreos o los robots submarinos, todo lo que es el movimiento 3D y cómo se mantiene dentro de ese fluido. Es un tema que vamos a dejar de lado, vamos a enfocarnos en los otros tres y qué resolución, cómo colabora la inteligencia artificial para cada uno, ¿no? Primero vamos a hacer un brevísimo repaso, ya hemos hablado de esto en otros años, de
¿Qué métodos de aprendizaje tenemos nosotros dentro de la inteligencia artificial que podemos utilizar en navegación autónoma? Por un lado, lo que aparece a la izquierda, el aprendizaje supervisado. Este aprendizaje donde desde ya en ambos casos tenemos una red neuronal. En el primer caso, lo que hago es entrenar la red neuronal a partir de ciertos elementos en los cuales yo conozco la entrada y conozco la salida. Por ejemplo, en este caso tenemos más que entrenar para reconocer manzanas, peras, bananas, pomelo. Tengo imágenes de 10.000 manzanas, le cargo esa imagen y digo, estas son manzanas, 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 y automáticamente, lo mismo con bananas, pomelos, naranjas, automáticamente la red neuronal se va reconfigurando para poder generar estas funciones matemáticas que tiene la red neuronal y poder sacar como resultado algo correcto, no con respecto a esas imágenes que se acaban de cargar, sino a imágenes nuevas. De alguna manera, y de una manera bastante, voy a poner entre comillas, mágica, ¿sí? La red neuronal se reconfigura, encuentra algún patrón que permite reconocer lo que es una manzana, un pomelo, una banana. Alguna de las cosas a nosotros nos queda clara, por ejemplo, seguramente reconoce formas, y eso le permite reconocer o distinguir una banana de un pomelo, probablemente colores, entonces un pomelo de una naranja, pero todo eso no lo tengo que programar yo explícitamente, sino que de alguna manera esa red neuronal se entrena y configura estas funciones que procesan la entrada y determinan la salida correspondiente. Y eso es casi mágico. Lo voy a poner entre comillas, pero es casi mágico. El segundo tipo de entrenamiento, que es el que tenemos a la derecha, el aprendizaje por refuerzo, es todavía más sorprendente, porque en el primero, en el aprendizaje supervisado, hay un sesgo humano, porque yo defino cuáles son las imágenes, cuál es la base de entrenamiento. En el caso de la derecha, en el aprendizaje por refuerzo, lo que tengo es un agente en un ambiente en el cual le digo, mira, tu objetivo es este, y estas son las acciones que vos podés realizar. Probá, experimentá. Por ejemplo, tengo un vehículo que tiene que seguir una ruta, su entrada es lo que ve la cámara, y sus acciones son determinar, no sé, velocidad y para dónde pone el volante. Y le digo, probá, fíjate si para seguir la ruta, arrancás sin saber nada de nada, simplemente eso, que tenés que seguir adentro de la ruta, que está mal que te vayas, y probá, poné el volante para acá y tal velocidad. Te fuiste para afuera, volvé para atrás, poné y probá, millones, decenas, cientos de millones de veces, hasta que se entrene esa red neuronal, se reconozca cierto patrón de comportamiento y te permita a vos moverte por la ruta. Es decir, que puedas asociar a cierta entrada visual que vos tenés de la ruta, qué acción tenés que tomar de dirección del volante de velocidad. Eso ya vamos a ver dentro de un rato. El aprendizaje supervisado es fácil, o lo puedo hacer con robots físicos directamente. El aprendizaje por refuerzo necesito sí o sí utilizar simuladores, como vamos a ver dentro de un ratito. ¿Está? Bien. De estos problemas que habíamos comentado de la navegación autónoma, el reconocimiento en tiempo real de estos entornos dinámicos, tenemos dos sensores que son fundamentales, se usan más habitualmente, pero los dos sensores estrella en estos momentos son los LIDAR, ahora voy a mostrar un LIDAR en funcionamiento, y las cámaras. ¿Tá? Además, se ha construido a partir de trabajo de mucha gente, inclusive nuestra, una base de datos global de posicionamiento de semáforos, de posicionamiento de carteles, de señales en el piso, etc. Es decir, todas las empresas de vehículos autónomos comparten una base de datos donde tienen información, casi les diría metro por metro, esquina por esquina, de todo el planeta, o los lugares donde se circula más habitualmente, de manera tal de que el auto autónomo, el vehículo autónomo se pueda alimentar de esa información y saber dónde tiene que buscar, recortar la ventana de búsqueda para hacer más sencillo su procesamiento y que le lleve menos tiempo. ¿Tá? Si yo les pregunto si alguno de ustedes ha participado en el entrenamiento de una inteligencia artificial para vehículos autónomos, probablemente muchos digan, no, yo me dedico a otra cosa, la verdad que es un tema, debe ser complejo. Y si alguna vez completaron un CAPTCHA donde tuvieron que indicar dónde estaban los semáforos, dónde estaban las rayas del piso, tuvieron que distinguir números de alturas en las direcciones, todo el planeta han participado en este concepto que es reCAPTCHA de entrenamientos de inteligencias artificiales para vehículos autónomos. También para reconocimiento de imágenes, etcétera, etcétera, pero en particular para vehículos autónomos, cada vez que ustedes hacen clic en algún semáforo en esa cuadrícula de 3x4, de 3x5, están ayudando a entrenar una red neuronal para reconocimiento de semáforos en vehículos autónomos. En particular, para lo que es aprendizaje por refuerzo, yo lo comenté recién, que es medio complejo hacerlo con un robot físico. O sea, imagínense el problema que metemos recién.
el robot tiene que seguir la ruta, determina una velocidad cualquier una dirección, se hace torta contra el costado, no tengo que moverlo para atrás, además de dañarse el robot, y va probando, sería imposible en el mundo, en el timing, el frame rate que tiene el mundo real, de poder hacerlo en tiempo y forma, aparte de los daños, la cintura, tiene que agarrar el vehículo y volver para atrás. Entonces se utilizan simuladores. Gracias a estas nuevas placas de video, gracias al enorme poder de cómputo que tienen las computadoras a nivel gráfico en estos últimos años, NVIDIA, la estrella, por supuesto, de todo esto, estas placas nos permiten generar simuladores mucho más realistas y que ese entrenamiento y la construcción de la red neuronal que yo hago sobre el simulador, después al bajarla al robot físico, no tenga un gap, un salto tan grande y que con calibrar algunas cositas yo ya pueda tener el robot funcional. Obviamente tengo que hacer un modelo que sea lo más realista posible, un gemelo digital del robot físico para poder hacer el entrenamiento en el simulador y que ese gap sea lo más chico posible. Hace 10 años eso era imposible, hoy por hoy, con las máquinas que tenemos, con el poder de cómputo, tenemos simuladores cada vez más realistas. ¿Sí? Bien, dentro de estas decisiones tiene que tener, bueno, tiene un entorno bastante desordenado, bastante caótico y tiene que tomar decisiones muy rápidamente, con lo cual, al revés de los robots industriales, que tienen tiempo para tomar las decisiones, pero tienen que ser perfectas, no puede pintarme o meter el tornillo en cualquier lado del auto. En este caso, nosotros permitimos que los robots decidan rápidamente y que tal vez lo que decían no sea sumamente preciso. ¿Tá? No hay ningún problema, no tiene que estar optimizado, pero sí tiene que tomar decisiones rápido, no puede esperar. Por ejemplo, si se va a caer por un barranco, es un ejemplo muy exagerado, si se va a caer por un barranco, no me sirve a mí tomarme el tiempo que necesite para frenar justo, prefiero frenar un rato antes, pero frenar y tomar esa decisión de frenar lo más rápido posible y no que la decisión se tome cuando el robot ya está, el auto ya está cayendo por el barranco. ¿Sí? Con respecto al posicionamiento, hemos comentado esto de que sea local y global. Tengo que posicionarme dentro del ambiente, de la calle en la que estoy, con los autos que tengo alrededor, y aparte el posicionamiento de en qué lugar del mapa estoy. También se utilizan LIDAR y cámaras, pero esencialmente GPS, me permite de forma global, y sensores ultrasónicos que me dan información precisa de ciertos objetos que yo tengo alrededor, y que el LIDAR, tal vez en su gire su barriga permanente, no puede detectar la distancia tan cercana. ¿Sí? Además de toda la información del ambiente que ya tenemos de estos notas globales que comenté en el cuadro anterior. En general, la inteligencia artificial la usamos para la detección local, el posicionamiento local dentro del ambiente, y para el posicionamiento global directamente con el GPS es información que tenemos, no hace falta, ya hemos resuelto ese problema. ¿Sí? Con respecto al posicionamiento, en algunas ciudades, por ejemplo en Los Ángeles, se han agregado elementos en la calle, marcas en el piso, en los cordones y carteles que permitan un mejor posicionamiento de los autos. Es decir, se agregó información específicamente para la navegación autónoma de manera tal de que el grado de falla sea menor y que no tengan que adaptarse necesariamente a algo tan caótico. ¿Tá? Se le ha ordenado un poquito el mundo en algunas zonas de Los Ángeles. Y una vez más, bueno, velocidad y precisión es o precisión es nuestra gran batalla. Yo le voy a mostrar, por ejemplo, con respecto al LIDAR y el posicionamiento del robot. Nosotros estamos trabajando con este robot, un modelo, un diseño 3D del robot que estamos terminando de armar para el campeonato de fútbol de robot. Están armando los chicos, en realidad. Y lo que hicieron los participantes. Lo que hicieron fue, con el LIDAR, ir tomando imágenes para poder, de alguna manera, entrenar una red neuronal que permita ubicar la posición, primero determinar la cancha, ubicar la posición, y van a ver también la pelota que está haciendo. ¿Sí? Voy a poner el video, ahí están viendo, estos son cuadro a cuadro de lo que el líder va tomando, simplemente estoy reproduciendo el cuadro. Eso que ven ahí es la pelota. ¿Sí? En este momento ese robot está parado, el robot está en el medio de esta pantalla, ¿sí? Por aquí está. Y van a ver ahora que el robot, bueno, ahí tienen la pelota, como para poder después reconocer la pelota junto con la cámara que va a estar acá, en combinación con los dos sensores, poder reconocer dónde está la pelota y también, obviamente, reconocer la cancha. ¿Sí? Esta es la imagen que da el LIDAR es este aparato que está acá, que va barriendo con un láser 360 grados y determinando la profundidad a la cual llega cada rayito en cada uno de los grados. ¿Sí? Entonces, con esa profundidad logran armar esta estructura.
Es decir, simplemente por cada ángulo, muchos ángulos, no solamente los 360, sino también intermedios, de dar información de a qué distancia llega el rayo. ¿Sí? Entonces ahí lo que hacen es marcar un punto en la matriz y genera esta percepción de la cancha, que como verán, se ven los arcos, se ve la pelota, es bastante fidedigna. Muy bien. Con respecto a la planificación de corto plazo, el ejemplo que está acá, ¿sí? ¿Cómo hago yo para pasar un auto, para doblar a la izquierda, para doblar a la derecha, para frenar, para estacionarme? Y cómo hacemos para movernos o planificar el recorrido por el medio. Para lo que es short term, digamos, para esta planificación de movimientos a corto plazo, son los mismos sensores que comentamos antes. Para todo lo que es global, con el GPS, información del entorno y del sistema de mapeo global, permite resolver con algún algoritmo de planificación de camino, ¿sí? Cuál es el recorrido optimizado, ¿no? Y obviamente esta información, seguramente utilizan Google Maps o Waze, se alimenta esa información de información en tiempo real que dan los mismos usuarios de Waze. Ustedes dirán, bueno, yo en realidad nunca le informé nada. Sí, le estamos informando constantemente porque andando le estamos diciendo, por ejemplo, que hay una arteria que está abierta. Si nos movemos lentamente, estamos diciendo que esa arteria tiene una gran congestión, o si ven muchos Wazers en el mismo lugar, saben que tiene mucha congestión. Es decir, que automáticamente nosotros estamos alimentando una base de datos que mediante inteligencia artificial va aprendiendo ciertos comportamientos y eso hace que cuando estoy manejando, de pronto me diga, mejor tomate este otro camino. ¿Está? Como les comentaba, en estos momentos los simuladores son la estrella para poder hacer entrenamiento con aprendizaje por refuerzo en los robots, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, Carla, que es un simulador que nos permite entrenar vehículos autónomos en entornos reales. ¿Sí? Fíjense que están todos los sensores de funcionamiento, cámaras, esto era un LIDAR, tiene mapas de ciudades reales. Todo esto es abierto, libre y gratuito para la comunidad, para los desarrolladores. Es algo que comparten obviamente las empresas que desarrollan vehículos autónomos y que les interesa que muchos trabajen con estos simuladores porque recogen información y experiencias a partir de lo que hacen los diferentes usuarios de este simulador. Está muy, muy bueno, se los recomiendo, lo pueden bajar y probar, es complejo de utilizar, pero realmente es notable. Muy bien. Ejemplos del mundo real. Curiosamente, la semana pasada me comuniqué con un amigo, me dice, uy, estoy en Los Ángeles, no sabés, estuve andando con vehículos autónomos, me subí a un vehículo autónomo en Los Ángeles, yo justo tengo que dar una charla la semana que viene, así que me mandé un par de videitos. Acá vamos a ver un vehículo autónomo con LIDARs, ¿sí? Trasero y superior. ¿Sí? Eso está barriendo todo el entorno, es un mapa 3D de su entorno y está andando de forma absolutamente autónoma. Y acá vamos a ver, ellos estaban esperando uno, pidieron un auto de esta compañía, acá viene el auto. ¿Sí? Se estaciona en ciertas líneas que tienen delimitadas. Okay, guys. Y curiosamente cuando suben tienen que decirle el nombre. I think so. No. No, I can go in the front. Y acá van a ver que abre la puerta y efectivamente no hay ningún conductor en el auto. ¿Tá? Se suben y salen a andar y dice que la experiencia es increíble. Muy bien. Nos queda pendiente, con lo cual hemos visto obviamente un panorama muy superficial, pero creo que bastante completo de cómo desarrollar y cuáles son los problemas vinculados a inteligencia artificial y desarrollo de vehículos autónomos, y nos queda pendiente cuál es la solución a este problema moral de los autos autónomos, de cuando tienen que tomar decisiones, ¿no? Y para eso, muchas cosas se aprenden viendo la película de Batman. Voy a poner un último fragmento, ¿sí? Donde Dos Caras dice la siguiente frase, espero que se escuche bien, si no después la digo. Te equivocaste. El mundo es cruel y la única moralidad en un mundo así es el azar. Imparcial, sin prejuicios, justo. Dice, en un mundo cruel, y no hay situación más cruel que la de un microescolar a punto de chocarse contra un vehículo autónomo, ¿sí? La única forma justa, sin prejuicios, imparcial de tomar la decisión es el azar. Muchas compañías han decidido que ante una circunstancia como esa u otras circunstancias en las cuales
hay que tomar cierta decisión que puede tener ciertas consecuencias, el azar va a ser la mejor forma de poder tomar esa decisión, porque ninguna de las decisiones que pueda tomar son realmente buenas al 100%. Así que el azar empieza a entrar no solamente naturalmente por el funcionamiento del mundo en el que estamos, sino hasta explícitamente, conscientemente, empieza a formar parte de este juego. ¿Sí? Muchísimas gracias, a ajustarnos los cinturones para esta revolución de la inteligencia artificial, y ahí tienen un mail y la página web donde nos pueden contactar si les interesa tener más información, y obviamente si les interesa participar en todas estas competencias que hacemos de robótica, inteligencia artificial acá y en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Muy, muy claro, como siempre. No sé si notaste el tremendo debate que generaste en el chat. O sea, está todo el mundo Me estaba participando y mirando, sí. opinando increíblemente. Acá, de hecho, Claudio Darío dice: ¿por qué no usamos los gemelos digitales para entrenar los modelos de los vehículos autónomos? Eso demuestra Sí, que es lo que ambos hacemos. presentadores dieron información muy valiosa y la gente lo está valorando. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, quedamos para las preguntas después al final de la charla de Constanza, desde ya que quedamos abiertos para todas las Unas preguntas que de Ignacio. están apareciendo de la gente que nos escucha, así que tengo varias para hacerte. Lancen preguntas que las respondemos en la última media hora. Bien, pasamos a Constanza, la licenciada Constanza Duarte Petty. Me cuesta muchísimo tratarte de usted. No sé si estás por ahí. Constanza, ¿cómo estás? Hola. Constanza es investigadora del Laboratorio de Videojuegos Experimentales, del Centro de Altos Estudios de Tecnología Informática, de la Facultad de Tecnología Informática y del Centro de Investigación de Tecnología Informática y Comunicación de la Universidad de Salerno, Italia. Es tu primera vez, pero estoy muy contento de tenerte en este bloque, Constanza. El momento es tuyo. Gracias, Pablo. Para los que no saben, Pablo es director de la carrera de videojuegos. Yo me licencié en la carrera de videojuegos, así que cuando él dice es muy difícil tratarte de ustedes porque ya me conoce hace un montón de tiempo y bueno, muchas gracias. Bien, voy a compartir. Bien, entonces yo soy Constanza Duarte Petty, me pueden decir Connie, y lo que hoy vamos a tratar es mecánicas de videojuegos serios y inteligencia artificial para aplicarlas sobre contextos arqueológicos, en especial en la zona de Campania, Italia, donde me encuentro ahora. Bien. Entonces, partimos de la pregunta hipotética: ¿qué pasaría si las piedras de Pompeya pudieran hablar? Junto con las dos universidades, la Universidad Abierta Interamericana y la Universidad degli Studi di Salerno, yo trabajo como investigadora y también soy doctoranda, estudiante de doctorado de informática. Junto con estas dos entidades, yo trabajo para poder contestar esta pregunta. Pero primero demos un poco de contexto, ¿sí? En el año 2024, Italia declaró su Producto Interno Bruto, que es el valor total de los bienes y servicios producidos en el país, y declaró estos siguientes datos. ¿Sí? Si nosotros analizamos los datos que hay en pantalla, podemos deducir que el turismo tiene un papel protagónico dentro de la economía de Italia. Cuando nosotros hablamos de turismo, hablamos de varios tipos de turismo, pero en este caso me quiero centrar en el turismo arqueológico, que es un turismo bastante diferente. Cuando hablamos de ese tipo de turismo, tenemos que tener en cuenta dos factores importantes, ¿sí? El primero es que toda la información se transmite todavía, o la mayoría de la información se transmite todavía de forma tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que se transmite a través de libros, de guías turísticas y con visitas presenciales a estos sitios arqueológicos. Esto convierte a la información en un lujo al que solamente una parte de la sociedad tiene acceso, ¿sí? La gente que tiene tiempo para tomarse vacaciones, las personas que pueden viajar a estos puntos arqueológicos y la gente que puede incluso pagar este tipo de guías o incluso el boleto hacia el parque arqueológico. Otro de los factores importantes es que Italia es un territorio muy vasto, ¿sí? Cuando alguien piensa
en la arqueología de Italia quizás se piensa en dos puntos muy particulares, que son los más famosos, el Coliseo Romano y el Parque Arqueológico de Pompeya, pero esto no es todo lo que Italia tiene para ofrecer. Es un territorio vasto, rico en cultura, que cuenta con varios puntos muy importantes de herencia cultural y tesoros arqueológicos. Entonces, todo este territorio aún queda por explorar por la mayoría del público. Cuando se tienen en cuenta los datos del Producto Interno Bruto y estos dos factores sobre el turismo arqueológico, se puede entender que la modernización y la democratización de la arqueología es muy importante. Entonces, en mi estudio, ¿sí?, y en mi trabajo, lo que queremos hacer es implementar nuevas tecnologías para asegurar el acceso, ¿sí?, a estos famosos puntos arqueológicos a mayor cantidad de personas, así deja de ser un lujo, y además atraer a este público a puntos menos conocidos. ¿Cómo podemos lograr esto? Hablando entonces de mecánicas de videojuegos serios. Cuando yo y la gente que desarrolla videojuegos habla de mecánicas de juegos serios, no estamos hablando siempre de los juegos tradicionales, por ejemplo el Pac-Man o el Tetris o el Candy Crush, que sí tienen mecánicas, pero no estamos hablando de eso en este caso. Las mecánicas de juegos serios nos permiten aplicar conceptos y principios del diseño de videojuegos a contextos más formales y contextos serios, con estos cuatro pilares. Para empezar, permite a los participantes y usuarios, ya sea de estos sitios arqueológicos o cualquier sea el contexto serio, mayor nivel de inmersión y atención, ¿sí? Porque les permite mayor interactividad con la actividad de la que están formando parte. Además, les permite mayor motivación y retención. ¿Qué quiere decir esto? A través de misiones, retos, premios y sistemas de progresión, la curiosidad se activa en el usuario y es mucho más fácil aprender y retener esta nueva información. Un caso muy común y conocido de sistema de progresión es Duolingo, por ejemplo, que cuenta con un montón de mecánicas de juegos serios donde se va aumentando de nivel. Eso es un sistema de progresión. Sí. Otro de los pilares de juegos serios, pero esto más aplicado a lo que vamos a ver a continuación en la charla, es las narrativas digitales inmersivas, ¿sí?, que permiten hacer jugar al jugador o encarnar personajes que existieron en esta época de estos sitios arqueológicos, ¿sí? Esta encarnación de los personajes se puede dar a través de exploración de los sitios o de comunicación a través de diálogos y decisiones de diálogos que permite que el jugador sienta un vínculo más fácil con la historia que estos sitios tienen para ofrecer. Y por último, permite accesibilidad. Esto es muy importante porque las mecánicas de videojuegos serios permiten adaptar la aplicación o el programa que se use a diferentes perfiles de los visitantes y además hace más inclusivo a la mayor parte del público las aplicaciones y la historia que tiene para contar los sitios arqueológicos. Pasemos entonces a las fundamentaciones teóricas de lo que venimos trabajando en los laboratorios. Nosotros trabajamos con lo que es Digital Storytelling, que tiene mucho que ver con la narrativa inmersiva que recién mencionaba, que se trata de compartir una historia inmersiva a través de la tecnología. Y Gamification and Serious Games, que se trata de enseñar y hacer el conocimiento más accesible para el público. Acá en la izquierda tengo un ejemplo de uno de los últimos juegos que desarrollamos en el centro IGT, donde estoy trabajando acá en la Universidad de Salerno, que es un juego sobre el Parque Arqueológico de Longola. No sé si alguien conoce el Parque Arqueológico de Longola, yo por lo menos no lo conocía hasta que lo fui a visitar para desarrollar este juego. Es curioso porque no recibe el mismo flujo de visitantes que recibe el Parque Arqueológico de Pompeya, siendo que comprando el ticket del Parque Arqueológico de Pompeya te viene incluida la entrada a este parque. Este parque es muy conocido en la zona de Boscoriale, que es de donde es Boscoriale,
¿Por qué? Porque es una ciudad que es mucho antes de la época del Imperio Romano, de lo que se data la ciudad de Pompeya, ¿no? Hace 2000 años. Esto es mucho antes que eso, va del periodo protohistórico a la primera edad del hierro, entonces mucho antes. Y es importante para la zona, sí, de Campania, ¿por qué? Porque cuenta la cultura naval que tenía esa población, ¿sí? Ellos fabricaban islas artificiales con una tecnología que se vio en pocos puntos en el mundo, y además tenían un tipo de nave especial que se llama monóxil, que viene del origen de la palabra de un solo tronco, que era cavado, hueco, pero monóxil porque es un solo pedazo de tronco. Y con eso navegaban y cruzaban sus calles hechas del río Sarno, ¿sí? Entonces, conociendo toda esta rica cultura que había en la zona del Ongola, pensamos en el laboratorio crear un videojuego para llamar la atención y atraer a más público a esta zona. Decidimos hacer entonces un videojuego de 2D, Infinite Runner, algo muy sencillo en su primera parte, para poder atraer la atención de niños de 4 a 13 años. La tecnología y las mecánicas de Infinite Runner son muy conocidas, y por ejemplo el dinosaurio de Google, cuando se te cae el internet, eso es un Infinite Runner. Esas tecnologías, esa mecánica es muy conocida, y eso permite atraer la atención del público infantil. Una vez esa atención ha sido capturada, digamos, se pasa al siguiente estado del videojuego, donde se enseña paso a paso cómo se construían estas islas, ¿sí? Se va construyendo junto con el jugador las islas y se enseña cómo dentro del Ongola se usaban los recursos disponibles para la población de ese momento. Entonces se utiliza no solamente una historia, porque se captura además la empatía del jugador, porque se muestra un problema clave que había en esa época, que es que las islas a veces caían porque si el río subía marea, a veces caían las islas y se tenían que reconstruir. Eso es un problema. Ahí tenemos el digital storytelling, que captura empatía y genera un vínculo con el jugador. Y la técnica de gamificación, de enseñar paso a paso junto con el jugador usuario cómo se hacían estas islas, generando no solamente un vínculo con la historia y la cultura naval del lugar, sino que además generando mayor nivel de interacción y capacidad de retención de la información. Otra de las aplicaciones que está en desarrollo en este momento es esta que se ve acá en la izquierda, que trata más la tecnología de inteligencia artificial, realidad aumentada y realidad virtual, ¿sí? Que se trata de hacer que el usuario pueda ver el mundo como fue hace mucho tiempo. En este caso, acá arriba en la izquierda, se puede ver una imagen de la Villa Regina, ¿sí? Villa Regina es también un punto importante que también está incluido en el boleto de Pompeya, y es importante porque antes Pompeya funcionaba de la siguiente forma: las casas que se ven dentro de la ciudad central, eso era como el centro de la ciudad, lo que hoy se conoce como el Parque Arqueológico de Pompeya. Las casas ahí dentro solían ser de personas de clase alta, ¿sí? Con bastante dinero. Esas casas se llamaban domus, pero las casas que estaban fuera de esa zona se llamaban vilas. En estas vilas lo que se solía hacer era generar los recursos que se usaban en estos domus, ¿sí? En la ciudad central. Se hacía vino, se cultivaba la uva para el vino, se criaba el ganado, se hacía el pan. Entonces se vivía y se trabajaba en estas vilas para poder llevar estos productos a la ciudad central de Pompeya, ¿sí? Por acá podemos ver estos jarrones, ¿sí? Especiales, que están medio enterrados en el suelo. La parte de abajo servía para mantener la temperatura del vino mientras estaba fermentando, y la parte de arriba servía para, bueno, poder cargar la uva para poder hacer el vino. La aplicación que se está desarrollando es una aplicación que permite ver, acá tenemos una demo beta que hice yo sobre cómo se vería la aplicación una vez terminada. Se podría ver cómo era antes Villa Regina.
además de una explicación de cómo son los jarrones bajo tierra, cosa que obviamente no se puede ver en la vida real. De hecho, por esta zona, mi compañero de laboratorio que sacó esta foto lo retaron porque fue hasta acá atrás. De hecho, estas huellas son de él nada más, no se puede ir a esta zona, porque es muy frágil, ¿sí? Todo es viejo, no hace falta decirlo, tiene más de 2000 años, y se trata de no pasar a ciertas zonas de la vila para no perjudicar y no avanzar el deterioro del yacimiento, ¿sí? Entonces, todo esto se puede ver con mayor detenimiento y con mayor detalle, y además se puede proteger mejor el yacimiento, ¿sí? Con la aplicación de realidad aumentada. Entonces, teniendo en cuenta esas tecnologías que estamos hoy en día aplicando, mientras estamos hablando, las estamos trabajando en el laboratorio, con el Digital Storytelling, Gamification en Serious Games y realidad aumentada y realidad virtual, queremos implementar además encima la inteligencia artificial, ¿sí? Para poder permitir que los usuarios interactúen en primera persona con el pasado, convirtiendo la historia alive, ¿sí? Pasándola a la vida. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos 4 formas de hacerlo, 4 formas interesantes, ¿sí? Que nos va a permitir mejorar la experiencia en campaña. Acá, por ejemplo, puse un ejemplo de Pompeya, pero la idea es llevarlo a expandirlo por campaña y no solamente enfocarnos en Pompeya. Pasamos de la guía turística estática a una narrativa más interactiva, ¿sí? Permitiendo que los visitantes puedan generar un vínculo con personajes que están impulsados con inteligencia artificial, facilitando una conexión emocional y facilitando la curiosidad con esta historia y lo que tiene para ofrecer el sitio arqueológico, ¿sí? Además, permite que las experiencias sean mucho más personalizables. No es lo mismo una experiencia y la información que quiere obtener un grupo familiar al que quiere obtener un grupo de estudiantes. Por acá, por campaña, se suelen hacer excursiones escolares. Se llevan a los nenes, a los adolescentes, incluso a los estudiantes de Erasmus universitarios, a hacer excursiones por los sitios arqueológicos. Es muy común. Y también los grupos de rechercadores, los investigadores, vamos a los parques arqueológicos para investigar y recolectar data. No es lo mismo, todos estos grupos tienen necesidades diferentes a la hora de hacer su tour. Entonces, lo que permite la inclusión de la inteligencia artificial es personalizar estas experiencias de modo tal que sea mejor para los visitantes. Además, se pasa de una observación pasiva a una participación activa, haciendo que los participantes sean co-creadores de su propia experiencia, ¿sí? Ya sea generando un nuevo diálogo con estos personajes que están encarnando gente que vivió en estos sitios arqueológicos hace mucho tiempo, o haciendo preguntas que quizás no están explicadas en el momento o que se pueden explicar más adelante en el recorrido, y estas preguntas se pueden contestar rápidamente. Y por último, nos permite expandir la experiencia del sitio arqueológico más allá de los muros, de las paredes del propio sitio, ¿sí? La experiencia se puede llevar a casa, se puede interactuar de forma online. Entonces ya la experiencia no va a estar atada al mundo físico, a la visita física, sino que se puede hacer desde varios puntos a la distancia. Vamos a hablar entonces de lo que se espera de este proyecto, ¿sí? Un par de datos les sigo tirando. Los 2 puntos arqueológicos más importantes y que atraen más la atención en el mundo de Italia es el Coliseo Romano y el Parque Arqueológico de Pompeya. El Coliseo Romano en el 2024, el año pasado, solamente en el 2024, juntó 14.733.395 visitantes. Demasiada gente. Fue tanta gente que tuvieron que hacer una medida de cautela, ¿sí? Para evitar el deterioro
a mayor nivel del yacimiento, ¿sí? Del Coliseo, porque recordemos, tiene más de 2000 años. Entonces, por vez solamente pueden entrar 3000 personas. Lo mismo sucedió con el Parque Arqueológico de Pompeya. Notaron que el flujo de visitantes, por ejemplo, simplemente el año pasado recibieron 4.069.377 visitantes. Notaron que con el flujo de visitantes que estaba habiendo, el lugar se estaba deteriorando mucho más fácil y más rápido de lo que solía hacerlo. Entonces, setearon un límite diario, ¿sí? No importa la cantidad de gente que vaya, no importa la época del año, suele haber mucho más flujo de visitantes en verano, porque la mayoría de la gente tiene vacaciones en agosto. Solamente pueden entrar 20.000 personas por día a Pompeya. Entonces, estos límites nos dicen dos cosas. Uno, los yacimientos más famosos están sufriendo de sobreturismo, lo que acelera el deterioro de los yacimientos. Y dos, la gente tiene interés, sí, en la cultura y la herencia cultural de Italia, pero quizás el foco está solamente sobre 2 puntos cuando Italia es, como ya había dicho antes, un territorio vasto. Entonces la idea es, a partir del proyecto de implementación de IA en la guía turística para parques arqueológicos, es atraer nuevas audiencias para hacer una experiencia más rica para los visitantes, pero atraerlos a los diferentes puntos de Italia, ¿sí? Podemos comenzar con los otros parques que están alrededor del Parque Arqueológico de Pompeya, que en distancia no es tanto, y es más fácil de visitar porque ya están en la zona, a parques más alejados de estos puntos importantes. Además, esto va a permitir democratizar, ¿sí?, la cultura, la herencia cultural, ¿sí?, más allá de la élite del turismo, más allá de estas personas que pueden pagar un viaje a Europa, ¿sí? Dentro de Europa es fácil viajar dentro de Europa, pero estamos pensando en personas de acá, de Latinoamérica, de Asia, ¿sí? De otros lugares que pagar un viaje a esta Europa es un lujo, ¿sí? Y a partir de este modelo, lo bueno que podemos generar es crear un modelo replicable, perdón, para poder inspirar a través del mundo a generar este mismo modelo en otros puntos arqueológicos fuera de Italia. Muchas gracias por la atención. Constanza, muy interesante. De hecho, también se generaron muchas preguntas. Así que voy a aprovechar directamente, vamos a ir a las preguntas que nos están haciendo los espectadores de este bloque. Arranco con Néstor. Hay una pregunta que nos están haciendo que es, ¿cómo imaginás vos, Néstor, la manera en cómo van a evolucionar los robots con gemelos digitales en los próximos años, especialmente en un entorno educativo o industrial? Sí, yo imagino cada vez la escuela, la universidad cambiando hacia entornos virtuales, les hacer más ubicuo a poder utilizar robots simulados o físicos, dispositivos que ya automáticamente se integran con su gemelo digital, empresas cada vez más avanzadas y ciudades cada vez más inteligentes. No. El dibujito del auto generó un debate impresionante. La primera pregunta que nos hicieron fue, ¿cómo se define el tema de responsabilidad civil y penal ante los incidentes que pueden ocasionar o que se puedan ocasionar con vehículos autónomos? ¿El audio? Muteado. Ahí está. No, Ahora no, sí. estaba muteado, sí. Es todo un tema que un poco escapa a mí, no, un poco no, escapa directamente a mi alcance, pues es un tema del derecho, pero es una rama del derecho que se está desarrollando en estos momentos, ¿no? El tema de la responsabilidad legal de aquellos dispositivos que empiezan a tomar decisiones complejas y de alguna manera en algún punto tienen que ser responsables. Vos decís, bueno, ¿es la fábrica la que desarrolló el vehículo autónomo? ¿Es la empresa que entrenó la red neuronal? Por lo tanto, te diría que hay una rama del derecho nueva y todas las compañías de seguro están más que alertas a estos profundos cambios que se producen por una cuestión de una responsabilidad. Imaginemos, tratemos de llevar esto a su punto, a su extremo, ¿no? Tenés
bípedo, autónomo, un humanoide, que es capaz de circular por la calle, tomar decisiones y de pronto hiere a alguien. Y el responsable dice, bueno, no sé, finalmente como aprendió lo que aprendió a su alrededor, ¿tendrá alguna responsabilidad? Hay todo entonces una rama del derecho que está estudiando esto, y si quieren para jugar un poco y divertirse, ustedes saben que la literatura y el cine son grandes proveedores de ideas para nuestro trabajo. Les recomiendo toda la obra de Asimov, lo que son las 3 leyes de la robótica y algunas películas basadas en su literatura, ¿sí? Así que, pero principalmente les recomiendo la literatura de Asimov y todo lo que entra en juego con 3 leyes muy simples de la robótica, toda la complejidad que hay por detrás en este caso, y que no creo que falte mucho para que nos tengamos que enfrentar a eso. ¿no? Para que la realidad supere la ficción. Bueno, Constanza, el tema de los juegos en ambientes serios también abrió el debate en el chat, mucha gente interesada en esto. Y una de las preguntas que nos están haciendo es, ¿cómo se garantiza la precisión histórica al utilizar una narrativa basada en inteligencia artificial, sobre todo en el mundo o en la industria de videojuegos? Sí, esto es una preocupación que tenemos en el centro, porque yo no soy una de las pocas que trabaja desde el lado informático. Yo estoy trabajando con arqueólogos, históricos del arte, ingenieros industriales. Entonces, una de las primeras preocupaciones que surgió fue esta cuando yo vine con la idea loca de inteligencia artificial aplicada a parques arqueológicos. La idea es que nosotros cuando generemos el prompt para nuestros propios personajes, trabajemos estrechamente con mis colegas, arqueólogos, históricos del arte, historiadores, para que las narrativas, desde el prompt, tengan una validez desde parte de los investigadores del centro, que sean datos verificados y que además permitan que la narración sea interactiva y atractiva, pero además verídica. Paso a Gonzalo, que justo la pregunta tiene mucho que ver con la pregunta anterior, y de hecho además me genera a mí también mucha intriga esperando tu respuesta. Algo que nos están preguntando es, en Argentina, ¿tenemos algún proyecto de auto autónomo en marcha o hay alguna ciudad que permita hoy el funcionamiento o el uso de autos autónomos? No, la verdad que no. No hay todavía legislatura con respecto a eso. No hay, que yo conozca, tal vez haya alguna ciudad en particular, o pequeño poblado que lo permita, pero en general no. Y con respecto a desarrollos, diría, tenemos algunos desarrollos, algunos laboratorios en ciertos aspectos, pero bueno, la cuestión de ciencia y tecnología en Argentina, en relación a esto y otros aspectos, está un poco deteriorada. Así que lamentablemente no tenemos ese tipo de desarrollo. Te diría lo que hacemos en temas de fútbol de robots o vehículos de rescate, etcétera, podría acercarse, pero pensar en un desarrollo de un vehículo autónomo 100%. Tenía Buenos Aires, en un momento tenía una especie de colectivito que utilizaba, pero más como demo. No sé, vos, Néstor, estás haciendo ahí un gesto, yo lo vi funcionando en un parque cerrado, no en la calle. Está en el parque que está en Palermo, el Parque de la Ciencia. ¿Viste? Ahí hay Claro. un bus de Litva que hace 100 metros ahí dentro del parque. Es el Por vehículo eso, autónomo, pero pero usa todas las referencias físicas en el suelo. No es tan avanzado como claro, el parque autónomo. sí, por eso, es lo único. Y hay algunas, no sé, en alguna exposición, en un Tecnópolis había una, son ambientes absolutamente acotados y nada, no tienen ni punto de comparación con lo que vimos recién en Los Ángeles. Mucho por trabajar todavía, pero hay un punto de inicio, vamos, hay una experiencia previa que es interesante. Néstor, me preguntan, y quizás también tiene que ver un poco, creo que con el tema del laboratorio va a colaborar mucho esta pregunta. ¿Dónde están utilizando ahora los gemelos digitales de generación 3? Bueno, estos gemelos digitales de generación 3, la semana que viene inauguramos un laboratorio remoto para la Fundación YPF que estamos haciendo con el Confedi, que es la red de carreras de ingeniería, y los creamos para que puedan dar las clases. Entonces uno puede recibir 10 clases de Upstream Gas,
que tiene que ver con la industria del petróleo, en un laboratorio totalmente automatizado, con inteligencia artificial y con docentes virtuales que no llegan a ser gemelos, acuérdense que son clones, y se pueden usar. Y gemelos digitales específicamente lo estamos usando en la materia robótica de tercer año de Ingeniería en Sistemas. De sorprenderme con toda la información. Y vamos con Constanza, que también tengo varias preguntas para hacerte. Entendemos que en la industria de videojuegos, hablar de videojuegos aplicados a la educación es como un tema raro. Digamos, la gente asocia los videojuegos solamente a la parte recreativa y también el hardware, sobre todo para trabajar en ambientes de tecnología virtualizada o ampliada, es todavía no accesible para todos. Y un poco la pregunta que nos están haciendo es, ¿cómo podría estas experiencias basadas en inteligencia artificial ser accesibles para el público que quizás no está tan familiarizado con los videojuegos? Sí, esa es buena pregunta en el sentido de un desarrollador de videojuegos, ¿sí? Antes de investigadora y doctoranda, yo fui desarrolladora de videojuegos y hacer las interfaces intuitivas es una de las cosas más difíciles, más cuando se tiene en cuenta que va a estar expuesto a un público muy diverso, ¿sí? Cuando uno desarrolla videojuegos para el entretenimiento, se suele hacer algo muy particular, que es decir, para qué público está dedicado, ¿sí? Mayores de 13, apto a todo público, incluso se ponen los géneros para que el jugador ya sepa si le va a gustar o no de un principio, ¿sí? Algunos géneros de videojuegos tienen algunas leyes non-spoken, ¿sí? Algunas leyes implícitas de cómo se entienden las reglas dentro de ese juego y ni siquiera hace falta explicarlo, ¿sí? Un RPG suele ser en tercera persona y un shooter suele tener un mirador en el centro de la pantalla. Esas cosas las saben los jugadores de esos géneros, pero a la hora de desarrollar juegos para un público tan diverso como lo es aquellos que se dirigen a parques arqueológicos que quizás ni siquiera esperaban encontrarse con ese tipo de tecnología, es difícil y la idea es centrarse en hacer las interacciones lo más sencillas posibles y la interfaz de usuario lo más intuitiva posible. Esto va a ser prueba y error, mucho sondeo con sujetos de muestra, grupos de muestra para ver si funciona en grupos amplios y diversos. Y hay una pregunta que nos está haciendo una persona que nos está escuchando, un profesora de matemática, y creo que la pregunta es para cualquiera de los tres, quien se anime a responder. Creo que tiene mucho que ver con esta preocupación que tenemos todos de qué va a pasar con nuestro trabajo y nuestro futuro, con esto de la inteligencia artificial, la robótica, los gemelos digitales, tanta invasión de cosas nuevas. Y lo que nos dice es que está un poco preocupada por la sustitución de contenidos. Dice, es cierto que debemos usar otros enfoques, pero cuando no se conocen modelos matemáticos básicos, ¿qué decisión pueden tomar los estudiantes? Digo, un poco lo que pregunta es, ¿hay que depender del robot? Está bastante preocupada desde qué pasa con la medida de qué tan importantes son estos procesos nuevos del uso de la inteligencia artificial y cómo nos pueden llegar a reemplazar en el futuro en nuestro espacio de trabajo. Gonzalo. Dale. No, porque también quería, un poco lo que había comentado antes Néstor, es interesante, o sea, el tema de la educación es un campo con todo lo que es la inteligencia artificial, más allá de la robótica en particular, toda la inteligencia artificial es un campo que nos está impactando profundamente, ¿no? Es decir, nos cuestionamos todos los días qué es lo que tenemos que enseñar dentro de la escuela, es algo que ya nos ocurría antes, lo que pasa es que la tecnología se desarrolla a una velocidad y el mundo cambia en paralelo a esa velocidad de desarrollo de la tecnología de una forma increíble, sorprendente, ¿no? Yo cuento la anécdota siempre, una vez que estábamos comiendo un asado en la casa de mis suegros, mi suegra estaba callada, cosa que es bastante poco habitual en ella, porque había visto un tractor autónomo en su campo, en el campo que ella había en España, ella había trabajado hasta los 17 años, había visto un tractor autónomo, pequeño, que cortaba el césped, no nada demasiado sofisticado, pero que no lo manejaba nadie. Entonces, callada, en un momento les pregunto qué pasaba, y me dice, yo cuando era chica utilizaba las mismas herramientas que la edad de Cristo. Y es verdad, digamos, ¿no? En 1950, 40 y pico,
probablemente se utilizaba herramientas que eran exactamente las mismas que utilizaban hace 2000 años atrás. Y en 50 años, 60 años, el cambio fue increíble, increíble. Dentro de la educación pasa exactamente lo mismo. ¿Qué le enseño yo a un pibe que entra a la escuela ahora? Y principalmente con todo este tema de inteligencia artificial y estas herramientas que van aprendiendo automáticamente, comienza a aparecer un conjunto de propuestas. Yo no voy a usar el término de aprendizaje, sino instrucción absolutamente personalizada. Es decir, herramientas que vos te pones a aprender matemáticas con esa herramienta que se va dando cuenta automáticamente de cuáles son tus problemas y te va ejercitando en algunos aspectos específicos. Entonces uno se pregunta, muchas de esas tareas las hacíamos nosotros los docentes en aula, ¿sí? Teníamos una parte de instrucción, de poder utilizar estas herramientas matemáticas, conceptuales, etcétera, más todo un conjunto más profundo, holístico, dentro de la educación. Entonces yo me pregunto si en un futuro, y esto tiro, y seguramente va a estar un montón de polémica, si no tenemos que combinar estas dos cosas y cambiar completamente lo que es el ámbito o el espacio de la educación formal, ¿no? Tener un conjunto de herramientas, obviamente supervisadas por docentes, etcétera, pero donde los chicos se instruyan en estos elementos que eran más memorísticos, más de operaciones, tal vez algoritmos que introducimos dentro de nuestra cabeza para operar, matemáticos, lingüísticos, etcétera, y no tengamos y que eso nos permita, de alguna forma, tener eso automático y adaptado y personalizado a cada pibe, nos permite tener un espacio dentro de la escuela para trabajar con cosas tal vez mucho más profundas, más humanas, que la que pueden desarrollar esas herramientas, ¿no? Entonces yo me imaginaba, es muy poético decir, me imaginaba estos hombres de Fahrenheit 451 en los bosques, estos libros humanos. Entonces pensar si la escuela no se puede convertir en un lugar donde transmitir pasiones, la belleza, la armonía, cuestiones de sensibilidades más vinculadas con el arte, ¿no? Cuestiones que sean más humanas, mientras hay máquinas que instruyen en el otro tipo de tareas. La profesora de matemática me está por prender fuego en este momento, pero creo que también en la matemática uno podría tener un espacio de, bueno, aprendés a hacer las cuentas, aprendés a hacer las operaciones, los problemas, etcétera, y tengo otro espacio donde me pongo a percibir toda la belleza matemática que hay detrás del mundo, ¿no? Y que creo que eso no lo puede transmitir una máquina y que seguramente ella sí lo puede transmitir. O sea, me imagino mirar los fractales que están dando vueltas en la naturaleza, ¿sí? No sé, las proporciones áureas, pensar en la cuestión del azar, como estuvimos jugando hoy, ¿no? En las probabilidades y cómo funciona el mundo de las probabilidades o el azar dentro de nuestra vida cotidiana. Me parece que hay algo a lo que no renuncio, y perdón que me entusiasmo con esto, porque no soy maestro, aparte de mi carrera dentro de ciencia de la computación. Me parece que en estos momentos, o sea, a la educación no podemos renunciar, no tiene sentido. Digamos, la educación nunca estuvo en crisis. Las generaciones antiguas siempre forman a sus generaciones, a sus nuevas generaciones. Los gatos, los perros, los pajaritos, los dinosaurios, siempre han enseñado las nuevas, viejas generaciones a las nuevas. O sea que la educación no está. Lo que sí creo que está en profunda crisis y que tenemos que repensar es el cómo educamos, en dónde educamos y hacia dónde educamos. ¿Tá? Creo que eso sí, seguimos teniendo nosotros la potestad de decidir qué es lo que vamos a educar. Me parece que es algo que tenemos que hacer, que no va a estar puesto en duda, pero sí con respecto a los nuevos mecanismos y escuchar a los pibes con respecto a esto, cómo ellos se educan en un montón de cosas que aprenden y que tal vez los adultos no estamos muy convencidos de que aprendan eso, que eso sea lo importante para aprender, ¿no? Perdonen si retomen. Tal cual. De hecho, a mí me inspira, hace muchos años la discusión era si se tenía que usar la calculadora o no, porque también Sí, total. generaba todo un Bueno, debate, y bueno, claramente un chico en sala verde no va a usar la calculadora, porque está aprendiendo lo básico de matemáticas, pero un arquitecto no va a estar haciendo los cálculos de material con palotes, y digamos, hay sí obviamente un uso ahí de la calculadora. Creo que lo que decía Gonzalo un poco también apunta a eso. Sí, Néstor. Un aporte rápido para las mismas líneas de pensamiento. Nosotros en la materia que tenemos la libertad. Antes teníamos una materia que se llamaba paradigmas tecnológicos, podíamos probar nueva tecnología. Fuimos uno de los primeros en usar Internet full, cuando decían que los alumnos no tenían que usar Internet. Después fuimos también unos en los primeros en usar celulares. También hace más de 2 años que usamos inteligencia artificial. La experiencia es muy simple. La calculadora nos hace que no tengamos que estudiar las tablas de memoria. Internet hace que tengamos toda la información. ChatGPT ahora nos tira la programación completa de un programa complejo con lo de... Bueno,
¿Qué pasa cuando ese programa no funciona? Es más difícil entender lo que hizo ChatGPT para alguien que no tiene los conocimientos y ese aprendizaje para analizarlo. ¿Qué pasa cuando no tenés internet? En un profesional tiene que desarrollar, por ejemplo, el programa o enfrentarse a problemas de la vida real sin tener internet. Entonces yo creo que ahí hay una subestimación de que ChatGPT te va a hacer todo fácil. No, 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 te va a tener cosas que usó el resto de las personas, pero para casos particulares no te va a servir. De hecho, un ejercicio muy simple es cuando los alumnos programan, tienen que hacer diferentes circuitos. Ponen un integrado, ahora ChatGPT hasta les dice cómo tienen que programar en un simulador muy lindo que se llama Tinkercad. El otro día voy y le pregunto, ¿por qué pusiste este L92 acá? Y daba vueltas, no sabía que era el L92, que es un integrado. Entonces, nosotros tenemos que tener ese poder de indagar para saber si hay una base de conocimiento sobre lo que están haciendo. Después los alumnos se dan cuenta y siguen aprendiendo. Exactamente. Bueno, no sé, Del Mar, si estás por ahí, porque nosotros podemos seguir con esto hasta la Estoy por termina. aquí, Pablo, y realmente como está tan Tengo todavía un montón de entretenido, preguntas que la las tengo que verdad no les dejar para dije otro momento. nada. Hacete una preguntita más y después sí despedimos al grupo. Acá tengo. eh, bueno, esta quizás es para Connie, que puede aportar muchísimo con esto. Lo que preguntan es: ¿qué diferencia hay en los enfoques de las guías digitales de los museos con las aplicaciones de realidad virtual que obviamente proponen en tu centro de investigación? La diferencia es, hay dos puntos claves de diferencia, diría yo. Uno, la accesibilidad. Las guías digitales en museos, si bien ya hay algunos recorridos virtuales en páginas web de museos, que ya entraría dentro de lo que estamos desarrollando nosotros, pero después las guías digitales dentro de museos requiere estar de forma presencial en el museo, y ahí hablamos de la accesibilidad a estos puntos que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y por otro lado, hablamos de la experiencia de usuario, ¿sí? Durante la charla estuve diciendo palabras como personalización o vínculo o compromiso, y no son palabras al azar, sino que es muy importante a la hora de desarrollar videojuegos porque hace la diferencia entre si el jugador quiere aprender sobre el tema y seguir estando en la aplicación, perdón, jugador, usuario, mi costumbre de desarrollar videojuegos. Si el usuario quiere seguir estando en la aplicación y aprender, o si lo quiere cerrar y no saber nunca más nada sobre el tema. Es muy fácil llegar a la zona de frustración. Entonces, esa es la diferencia más clave. El background de game design que se puede aplicar sobre estas aplicaciones que no tiene hoy en día los recorridos de museos y parques arqueológicos. Néstor, Gonzalo, Connie, gracias por compartir tanto conocimiento. El chat sigue y la gente sigue opinando y diciendo cosas. Los invito después para que también participen y sigan respondiendo por ahí. Nuevamente, muchísimas gracias por todo lo que han aportado en este bloque. No, gracias a ustedes, un placer. No, gracias. Muchas gracias. Me sumo a las palabras de Pablo, yo que lo he seguido atentamente y escuchando algunos conceptos que, como se pueden imaginar, me interesan desde el aspecto docente, y ha sido muy enriquecedor realmente, y los ejemplos que están planteando, que sabemos que además se ejecutan dentro de nuestra universidad. Así que inmensamente feliz me encuentro por ello. Los felicito y realmente ha sido un bloque interesantísimo. Muchísimas gracias. No sé si el decano está en línea, si quiere saludarlos, porque justo tenía una entrevista. Terminó, doctor, perfecto. No, quería sumarme al tema de, a ver, los temas que estaban tratando realmente con mucha profundidad. Creo que genera un montón de interrogantes porque nos saca de la zona de confort el realmente tener no solamente un agente como si fuera la inteligencia artificial, sino tener robots que cada vez más están invadiendo nuestra zona en la cual era dominio absoluto del ser humano. Pero tengamos en cuenta que toda esta tecnología que estamos construyendo, fuimos nosotros quienes la construimos, por lo cual, teniendo en cuenta y haciendo uso responsable de esta misma tecnología, en cierta forma nos va a dar
un montón de beneficios y ventajas para poder fomentar la inclusión social. Por supuesto que cada vez los secretos son cada vez más difíciles de mantener, generar sorpresa cada vez más difícil. Esto que contaba Connie, es decir, yo creo que los Spielberg, todo lo que hagan películas de ciencia ficción, le va a costar muchísimo realmente sorprendernos, porque cada vez se acerca más todo a lo posible desde el punto de vista de la tecnología. Y una vez más, las matemáticas es la protagonista, desde el punto de vista de entender que desde los números, de los unos, ceros, de las ciencias básicas, podemos dar respuestas a casi todos los principios, yo diría que a todos los principios físicos que se producen en nuestra humanidad. Quiero agradecerle bueno, primero a Pablo por la moderación, muy buena, muy clara. Sí, sería bueno compilar estas preguntas, que después se las vamos a hacer llegar a ustedes para que después las posteemos en la web. Gonzalo, Néstor, Connie, un gusto, un placer y bueno, estamos en contacto. Bien, muchísimas Muchas gracias gracias. entonces a todos. Muchas gracias. Damos por concluido el bloque. Pido entonces que justamente nos acerquen la encuesta para así pueden dar su opinión sobre el bloque en cuestión.